Tomen asiento, por favor, pónganse cómodos. Dejaremos de charlar. Llamado micrófono, pero no creo que sea necesario. Voy caminando. El día de hoy, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase teórica. Vamos a hacer una clase para mostrarles cómo son los pacientes discapacitados. Voy a ir mostrándoles poco a poco cuáles son las barreras para llegar a ellos y cómo debe ser el odontólogo que trata a estos pacientes. Entonces, tomaremos atención porque nuestro segundo seminario taller va a ser relacionado con el paciente discapacitado. Un grupo trabajará con pacientes con síndrome de Down, otro trabajará con no videntes, otro con hipoacusia, otro grupo trabajará con pacientes que tengan problemas físicos, otros que tengan, que trabajen con autismo. Entonces, esta es una introducción prácticamente para que cuando trabajen todos nos munamos de mucho más documentación. El día sábado están cordialmente invitados al seminario taller. Están invitados, entre aspas, es obligatorio que asistan. Hoy día no importa los que no puedan que no asistan, pero a la parte práctica, a la parte taller, es obligatorio que asistan. Y en cada grupo tienen que poner en su información quienes no han trabajado, ¿ya? Porque eso tiene nota. Bueno, entonces el tema de hoy se llama odontología integral en el paciente portador de alguna discapacidad o síndrome. Este es nuestro segundo tema. Dame, único. Miren qué lindo es esta diapositiva. Dice, no estoy debajo de lo normal, ni valgo menos, ni soy menos capaz. Solo funciono de manera diferente. Qué inteligente ese muchacho, porque de pronto está demostrando que un paciente o una persona con discapacidad no tiene que dar pena, tiene que movernos para sentir más cariño, más amor para tratar, ¿ya? Y realmente, si hacemos amistad con un paciente común, con un paciente especial, será mucho más práctico el llegar a su corazoncito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con este tema dentro de la asignatura? Es motivarlos a ustedes que son casi colegas, que falta poquito para que sean colegas, para que cuando egresen no tengan miedo a tratar a pacientes especiales, porque les va a llegar algún paciente especial. Entonces, durante la carrera no han tenido oportunidad en ninguna asignatura de que les oriente sobre el tipo de tratamiento de estos pacientes. En mi época nunca hemos llevado nada que se relacione con los pacientes especiales, pero por la experiencia vivida hoy, veo gran necesidad de que se enseñe cómo llegar a este paciente y cómo, si bien no van a ser especialistas, pero por lo menos se los va a encaminar a que no tengan miedo a tratar y vamos a dar las bases para su tratamiento, ¿ya? Entonces, les he puesto acá que debemos aprender a amarlos, a buscar estrategias para el éxito, porque nos vamos a ir embebiendo de los diferentes programas de prevención en diferentes países y también en Bolivia, con nuestro primer seminario taller. Y en la parte teórica le vamos a ir mostrando cuál es la experiencia nuestra, ¿ya? Kofi Annan, que es secretario general de Naciones Unidas, indica que no debemos improvisar y que los pacientes, las personas con capacidad diferente tienen el derecho humano por el que se debe luchar. Y realmente los estoy encaminando que sean parte de esa lucha.
Entonces ya no voy a luchar sola, o el doctor Mauricio o el doctor Gualberto, sino no solo docentes, sino estudiantes también. Tengo el gusto de que varios estudiantes nuestros, tenemos el gusto, se están dedicando a trabajar con pacientes especiales, mismo que no tienen especialidad, porque hasta ahora no ha salido la especialidad. Se está difundiendo un curso de especialidad que vamos a tener fuera de la universidad, pero todavía está en trámite. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ven tres personitas que tienen capacidades diferentes, que estamos buscando una educación sin barreras. Dice, de mi mundo al tuyo. Y de nuestro mundo vamos a llegar también al de ellos. Vamos a ser profesionales odontólogos que vamos a tener una visión de cómo se pueden atender estos pacientes. Entonces, ¿a qué vamos a llegar con este tema? Este tema nos va a servir para describir los trastornos que identifican a pacientes con necesidades especiales, contribuyendo a la humanización y optimizando el tratamiento, con la finalidad de mejorar la calidad de vida. Porque cuando ustedes ya conozcan los programas de odontología preventiva y les llegue un pacientito especial de casualidad a la consulta, ustedes van a aplicar primero el tratamiento preventivo. Y si conocen una persona con necesidades especiales, bebé, van a estimular a esa familia para que haga un tratamiento multidisciplinario, que se ocupe de ese niño desde pequeñito. A un niño autista, por ejemplo, que le descubran desde los 3 meses, 4 meses que tiene inicios de autismo, si lo trata un psicólogo, le trata un fisioterapeuta, un neurólogo, un equipo multidisciplinario, va a llegar a los 7, 8, 10 años normalizándose. Si bien no tiene cura, pero va a ir asumiendo la realidad paso a paso y va a ver con mayor naturalidad. A eso ustedes me van a ayudar a que mucha gente se sensibilice y les ayude a estos niños. La siguiente. Bueno, ¿sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre las consideraciones generales. Ahí en la diapositiva ven diferentes tipos de discapacidad. Vamos a hablar de cuál es el concepto, cuáles son sus derechos, cómo se debe nombrar a estas personas, cómo debe ser la adaptación psicológica que podemos utilizar, cuál debe ser el comportamiento del odontólogo y cuántas clases de discapacidad existen. Vamos a hablar un poco desde la discapacidad física, desde la discapacidad sensorial y de la discapacidad mental. Cada grupo, cada país ya vaya pensando, de acuerdo a cómo vayamos avanzando, qué tipo de discapacidad va a elegir. Digamos, Bolivia puede elegir la síndrome de Down, México puede elegir la autismo, Chile puede elegir la los no videntes, Cuba los hipoacústicos. De esa manera, cada grupo va a elegir una discapacidad. Y vamos a ver un hermoso seminario donde nos vamos a enterar de cómo el odontólogo debe llegar a estos pacientes y cómo es la forma que como grupo vamos a trabajar con esos pacientes cuando hagamos nuestro programa de odontología preventiva. Entonces, a propósito, me he escrito un grupo de personas discapacitadas no videntes.
algún grupo se va a elegir este tipo de pacientes. Quieren que se haga el trabajo de odontología preventiva, nos están proponiendo que hagamos el trabajo. Y hoy día me han mandado un mensaje que están dando un curso de braille. Si alguien se interesa, les he traído la dirección electrónica para que se comunique. ¿Ya? La siguiente. Bueno, justifico el tema porque hemos puesto dentro de nuestro programa. Primero porque ninguna facultad en Bolivia tiene una cátedra que se dedique exclusivamente a pacientes especiales. Debería haber una cátedra entera. Tampoco existen posgrados, pese a que hay algunos diplomados pequeños, pero yo creo que en breve van a salir especializaciones. Nuestra materia profundiza en este tema porque vemos una necesidad. Un ratito, que se pase la sirena. Los está recibiendo a nuestros compañeros. Creo que va a durar. Bueno, en este tema vamos a avanzar conocimientos básicos sobre cada una de las deficiencias que existen, ¿ya? Dame la siguiente, por favor. Un cachito. Aquí les muestro diferentes trabajos que hemos realizado. Tenemos un grupo de síndrome de Down que se llama Down Bolivia, que venimos trabajando muchos años con ese grupo. Acá abajo están mostrando, son sus compañeros que están haciendo teatro. Son del año pasado, del anteaño pasado. Están trabajando con un grupo de multidiscapacidad. Están haciendo teatro. Allá están mostrando cuando hacían sus huelgas, los discapacitados, para pedir que el gobierno se ocupe de ellos, ¿no ven? Y a través de sus campañas, el gobierno les da una ayuda mensual a los discapacitados que tienen su carnet. Vamos a ver todas esas obligaciones que tienen los papás que cumplir para que estos niños sean beneficiados con ese carnet. Bueno, la siguiente, ahora sí, gracias. Entonces, hablando ya de consideraciones generales, sabemos que antes, en la época que yo estudiaba, realmente el pronóstico general era desfavorable, porque no habían cursos, no había investigaciones sobre cómo se debía actuar frente a la salud oral del discapacitado. Los papás no estaban preparados para recibir a un niño con estos problemas, no conocían que deberían, ni siquiera tenían idea de que deberían hacer higiene en salud oral, deberían actuar mucho sobre la técnica de cepillado, uso de hilo dental, orientar la dieta de estos pacientitos desde pequeños para evitar los grandes problemas. Por otro lado, había negligencia y miedo. Veían que sus niños estaban con problemas bucales, pero hacían comparación con su problema grande que tenían de discapacidad, y para ellos pesaba más la discapacidad. Quizás hasta hoy hay ese problema, que los papás le dan mucha importancia a su discapacidad, y no sé, por cuestión del destino, a veces en hogares muy humildes se presentan estos pacientes y tienen otras necesidades grandes que
cubrir. Entonces, hoy en día, gracias a lo que estamos avanzando, van a ver la necesidad de un tratamiento integral de estos pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, Salet Correa, Nas Correa, es una colega brasilera que es la madre de la odontología del bebé, es la reina de la odontopediatría en el Brasil. Y ella escribe bien bonito sobre el concepto de odontología en pacientes especiales. Indica que el paciente con necesidades especiales es toda persona que posee compromiso sistémico, sea físico, orgánico o intelectual, social o emocional, agudo o crónico, simple o complejo. Por esta condición requiere de mayor cuidado comparado a los demás. Es justo, tiene los mismos problemas que el niño común, pero quizás un poco más complicados por su situación de discapacidad. La siguiente, cuando vean un libro de Salet, de odontopediatría, léanlo. Ahora tiene muchos libros en español. Entonces, toda la parte de psicología es realmente admirable como lo mismo que ella habla, ella fue mi maestra durante muchos años, y lo mismo que ella habla, escribe en sus libros. Entonces, tiene una oportunidad, hay algunos libros en la biblioteca. Bueno, ¿cómo se debe nominar en la actualidad a un paciente discapacitado? Personas con discapacidad, no digamos pacientes, personas. Me acuerdo que nuestros primeros pasos, cuando íbamos en Villa Fátima a un hogar de síndrome de Down, yo había llegado y hablaba con la directora. La directora había sido mamá de uno de los niños. Entonces me presento, le digo, hemos venido a darles un programa de odontología preventiva a los pacientes con síndrome de Down. Se puso brava, enojada. Me dijo, doctora, mi hijo no es un paciente, mi hijo es una persona. Ahí aprendí. Y realmente desde ese entonces tengo cuidado de nominar y enseño a mis estudiantes que nunca les digan pacientes, nunca les digan minusválidos, inválidos, excepcionales. Llámenles por su nombre. No van a decir, ese niño es síndrome de Down, ese niño es José, es Carlos, es Alberto, tiene su nombre. Entonces, cuando lleguen a trabajar con un grupo, averigüen sus nombres y llámenles por sus nombres o sobrenombres como a ellos les guste, que es lo mejor, ¿ya? Jamás hablen de inválido, impedido, minusválido o excepcional. Pueden hablar de personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes o necesidades especiales, y mejor si los nominan por su nombre. La siguiente. Me encanta ver la cara de este niño. Pese a su discapacidad, es una personita feliz. Y a eso tenemos que llegar. Entonces, estas personitas son seres humanos que necesitan respeto. Por eso son seres humanos respetables. ¿Me escuchan los de atrás? ¿No? Me voy a poner el micrófono. Ayudar a que disfruten de la vida y que mejoren su calidad de vida. Porque un dolor, una odontalgia, siempre va a perjudicar al paciente. Hola, hola.
¿Ahora me escuchan mejor? Bueno, hasta yo admiro mi voz. Bueno, estos niños entonces son seres humanos respetables. Tenemos que ayudarlos a disfrutar su vida. Estos niños necesitan que consideremos su necesidad particular de cada uno de estos niños. No todos los niños son iguales, ¿no es cierto? Tenemos que ver que estén siendo educados dentro de una educación inclusiva, que reciban realmente un tratamiento integral, que lleguen a pertenecer a un centro de salud que sea accesible. Y si ellos no conocen, los papás, nosotros tenemos que orientarles. Para eso vamos a investigar cuáles centros de salud existen en nuestro medio, ¿ya? Vamos. ¿Con qué barreras tropezamos como odontólogos? Pueden ser barreras individuales o barreras colectivas. Dentro de las barreras individuales o colectivas está la comunicación. Hay pacientes que, como los autistas, por ejemplo, que no hablan algunos, cuando es ya un autista severo. Y otros no se comunican porque tienen miedo o sufren de ansiedad. Y existe una falta de apoyo grande en cuanto a investigación. Por lo visto, en los diferentes países que ustedes han investigado, hay motivación. Cada año hay mucho más motivación para averiguar, para escribir sobre este tipo de problemas. Me alegra tanto aproximarme a uno de los países, a otro de los países, y saber que el grupo ya tiene su investigación hecha. Realmente han visto que hay otra gente fuera de nosotros que se está ocupando de estos pacientes, que hacen programas para estos pacientes. Y dentro de Bolivia también. Entonces, vamos a socializar el sábado y vamos a ver qué programas hay y cómo es cada uno de nuestros programas. Entonces, el gobierno, si bien ha escrito mucho sobre cómo ayudar a estos pacientes, no soy de ningún partido político por si acaso, ni me van a denunciar. Bueno, lo que quiero transmitirles es que el gobierno se ocupa muy poco de estos pacientes. Si bien les da un bono que es poquito respecto a lo que necesita, pero no hacen políticas grandes para estos pacientes. O sea, no están motivados. A veces, especialmente me refiero a la parte odontológica. Dentro del paquete de tratamientos, en algunos centros no tienen odontólogos, ni sienten la necesidad. Pero para eso nosotros estamos estudiando y nos vamos a poner las pilas para luchar y conseguir que tengan atención odontológica estos niños. Bueno, la sociedad también es una barrera, porque los discrimina, o a veces sienten mucha pena, pero ahí quedó en la pena, y no hay forma de que los colaboren. Ahí surge la tolerancia versus la inclusión. Hay una ley de inclusión en Bolivia, pero escuché hace unos días en un noticiero de algún canal que 17 niños autistas fueron relegados del colegio. No los han recibido en el colegio. ¡Qué triste! Y el gobierno no hace nada por castigar ese establecimiento, porque tienen obligación de incluir a esos niños. Entonces, a veces el problema es el médico. El médico es nuestro colega con el que debemos trabajar hombro con hombro, pero a veces
no conoce bien los problemas bucodentales y a veces le da más importancia a la salud general que a la cavidad bucal. Entonces, nosotros tenemos que quebrar esas barreras. Yo les cuento como anécdota, alguna vez he sido miembro de la facultad, representante para ir a una reunión no precisamente de tratamiento a niños especiales, sino un tratamiento de niños en general, de bebés. Los médicos decían, ¿pero para qué si el bebé no tiene dientes? La odontología no debería estar presente aquí. Y desconocían que realmente si nosotros educamos a esa mamá, desde que ese bebé que no tiene dientes se acostumbre a recibir la gasita en la boca, o aquel cepillito, deben conocer ese cepillo que se coloca en el dedo, que es de gomita. Si comenzamos a limpiar los rodetes gingivales de ese bebé a sus 3 meses, y la mamá se acostumbra a limpiar después de que lacta el niño, o después que toma la mamadera, cuando ya tenga dientes a partir de los 6 meses, le va a limpiar ese dientecito. Y vamos a evitar que se provoque la caries. Entonces, ya había tenido yo el curso de odontología de bebés y gracias a Dios estaba ahí para explicar cuán importantes somos y me hacía dar importancia. Eran 30, 40 médicos y yo solita de odontología, pero realmente uno tiene que darse su valor y entendían los colegas. Y hoy en día los médicos que tienen conciencia nos mandan a los pacientitos para que les devolvamos la salud perdida. Bueno, la siguiente. Entonces, un paciente, una persona con discapacidad pertenece a un grupo muy vulnerable. Pero lo ideal es que realmente el odontólogo tenga capacitación sobre su tratamiento. Y para eso estamos aquí. Ustedes ya son casi colegas, les he puesto al principio de la clase. No van a tener una capacitación como para una especialidad, pero van a tener por lo menos una idea sobre la existencia de estas personas y cuánto podemos hacer dentro de nuestra labor como odontólogos. La familia ha recibido poca orientación. Nosotros estamos obligados a orientar sobre la salud bucal de ese bebé, de ese niño, del equipo multidisciplinario que tiene que ocuparse de la salud de ese niño. Les repito que hay falta de políticas públicas. A veces existen. Yo he dado una conferencia en Río de Janeiro hace 3 años atrás. Me pidieron políticas públicas sobre el gobierno boliviano para los pacientes o para las personas con discapacidad. He indagado harto y realmente el gobierno tiene leyes, tiene programas, pero todo escrito, nada efectivo. Si bien ahora se están ejecutando algunos programas, pero no son todos los que están escritos. Entonces, quiero mover ese corazón y ustedes que van a llegar a ser ministros, van a llegar a ser personas influyentes como colegas, van a ser las personas que se van a mover para que se cumplan esos programas. La siguiente. Ahí está. Vamos a dar un poquito, una pincelada sobre la parte de adaptación psicológica. Si bien vamos a tener el tema de psicología, que lo voy a dar personalmente, ahora vamos a ver cuál es la adaptación psicológica que debe tener el odontólogo para tratar a una persona con deficiencia.
realmente resolver, luchar en esa batalla adaptativa. Primero con los papás, motivarlos para la atención de ese niño y romper muchos mitos que realmente son engañosos para ellos. ¿Y con qué vamos a romper todo eso? Con mucho cariño, llegando con mucha humildad, porque el ser profesional no tiene que ser una barrera, sino más bien nos tiene que ayudar a ser parte del ejército que va a luchar contra todas las barreras para llegar a la salud bucal de esos niños. Entonces, los papás, como no están adaptados, sufren mucho estrés, y de por sí cuando llegamos a conversar con ellos son a veces un poco agresivos, porque están acostumbrados a llevar a sus niños a diferentes tipos de tratamientos, y a veces la cuestión económica no les alcanza. Entonces tenemos que aprender a lidiar con esos papás, a ganar, motivarlos a esos papás. A veces están muy deprimidos, entonces son muy inestables, y el problema odontológico, caries, periodontopatías, maloclusiones, realmente afecta en su calidad de vida, porque el niño no se alimenta bien, tiene odontalgias, no duerme bien, a veces tiene hasta abscesos, y por miedo a que, por ignorancia del tipo de tratamiento que va a recibir, los papás no los llevan al odontólogo. Para eso estamos aquí, para transmitir que no es cosa del otro mundo, que nosotros tenemos que atender a esos pacientes dentro de la emergencia. Pero ¿cómo tenemos que aprender? Conociendo su patología, conociendo cómo es un niño autista, conociendo cómo es un niño con síndrome de Down, qué cuidados debemos tener. Un niño con síndrome de Down tiene problemas adicionales del corazoncito, tiene problemas a veces de tipo mental. No todos son iguales, otros son superficiales, otros son moderados, otros son profundos, y unos tienen problemas de una índole y otros de otra índole. Por eso que tenemos que tener cuidado de conocer al médico tratante del niño, para ponernos en contacto y así de esa manera conocer cómo es nuestro pacientito, cómo lo vamos a tratar. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comunicarnos con los papás responsables o la familia. Cuando vayamos a los centros de salud donde están los niños, nos comunicaremos primero con las autoridades del centro donde vamos a ir a trabajar, y luego vamos a invitar a los papás para comunicarnos con los papás. De preferencia vamos a investigar sobre los centros médicos a los que acude esa personita, y sabremos cuál realmente es la patología que está afectando más a nuestro paciente. Por otro lado, puede ser una comunicación verbal o no verbal. Verbal cuando nos comunicamos mediante palabras, ¿no es cierto? Y no verbal puede ser con signos, o puede ser con gestos, puede ser con movimientos corporales, a veces una sonrisa. Lastimosamente ahora tenemos que estar con tapabocas, con nuestro barbijo, y no podemos sonreír a nuestro paciente. Pero en algún caso tenemos que buscar una máscara transparente para que el paciente tenga más confianza con nosotros en este tipo de pacientes. Podemos comunicarnos con música. Una personita que tiene síndrome de Down le encanta la música, le encanta la música.
nos han pedido que para el mes de octubre hagamos una orientación a los papás en Guatemala sobre cómo es que se puede hacer un programa de odontología preventiva en los papás que son de niños con síndrome de Down, con autismo, con no videntes, hipoacusia. Son multi problemas que tienen esos niños. Hemos sugerido que el mejor programa es la musicoterapia. Y ustedes van a ejecutar. Cuando les toque hacer psicología, un grupo va a hacer musicoterapia. Y aquí adelante va a ser algo que demuestre cómo es la musicoterapia que puede llegar a la personita especial. Realmente he descubierto cosas tan, es decir, he descubierto dentro de mis estudiantes gente que canta hermoso, y dentro de los docentes también. De repente íbamos a hacer con un grupo y el docente llegaba con su guitarra, o los estudiantes me sorprendían con instrumentos musicales y se inventaban músicas para llegar a los pacientes. Y el paciente Down baila. Generalmente en los centros donde los albergan les hacen pasar clases de danza y ellos conocen las músicas de los que están de moda, así al dedillo. Entonces de repente con los grupos de danza vamos a tener que llevar música de Shakira, que está de moda, ¿no ven? Entonces vayan pensando con quiénes van a trabajar. La siguiente. Lo importante es que lleguen a conocer a sus pacientes. ¿Qué hacer para conseguir? Entonces tenemos que buscar que tengan tratamientos multidisciplinarios donde esté el odontólogo. Si es que no tiene, tenemos que hacerles enterar de que somos importantes. Tenemos que introducirnos a esos centros. Tenemos que entender la necesidad de estas personitas. Con corazón sonría y respete. Dice, qué lindo. Quieran a esos niños, amen a esos niños, aprendan a quererlos. No les tengan asco. Cuando vayamos a un centro donde tengan parálisis cerebral, esos centros realmente al principio nos chocan, porque el niño está babeando, a veces nos está sonriendo, viene, nos abraza, pero está babeando. Pero nos da, de inicio, nos debería dar asco, ¿no? Pero nos tenemos que sacudir y tenemos que aprender a dar amor a esas personas, porque lo que más quieren es amor. Y eso no cuesta nada. No cuesta nada el dar amor. Si le dan amor a su pareja, le dan amor a su familia, ¿cómo no darle a un paciente? ¿No es cierto? Darle confianza, conocer al niño, a sus padres y sus limitaciones. Interesante. Por eso vamos a observar, vamos a ver qué tipo de niño es, y de acuerdo a ese tipo de niño le vamos a elaborar un programa de odontología preventiva. ¿Ya? La siguiente. ¿Cómo debe ser un odontólogo que atiende un paciente especial? El odontólogo que atiende un paciente especial, les he puesto como primera cosa, tiene que aprender a amar a los niños y hacer que los niños lo amen. Conocer a su paciente, ver que tiene un riesgo incrementado, que no es como cualquier niño. Tenemos que tener mucho más cuidado. No asustarnos por la novedad y transmitir a los papás que es algo que Dios les ha mandado en este mundo por algo, por alguna situación. Bajar esa situación de estrés, esa situación de
de miedo, de ansiedad que tienen los papás, porque se sienten culpables de dar a la vida a ese niño. Pero no son, a veces no es cuestión congénita, es una cuestión que viene por diversa etiología, que la vamos a estudiar. Entonces tenemos que aprender a leer sobre la enfermedad, a conocer si ese niño tiene asma, si ese niño tiene neumonía, si ese niño tiene alguna cardiopatía, si ese niño tiene problemas de sordera, de falta de visión, si ese niño no maneja bien sus manitas, no maneja bien los piececitos. Tenemos que conocer a nuestro paciente. Me da tanta alegría cuando trabajan en la clínica y se comienzan a relacionar con su paciente al inicio como una personita nueva, ¿no? Pero poco a poco se va mostrando esa amistad y a la segunda, tercera semana ya entran tranquilos, se sientan al sillón, se les dije, muéstrame tu boquita, abre bien grande su boca. Y al final, cuando se despide, les da un beso delante de mí a sus doctores que le han curado. ¡Qué alegría! ¡Qué gusto! Y eso tiene que ser también con sus pacientes especiales. Cuando vayan a trabajar en el grupo que les corresponda, que terminen ustedes felices, felices los papás y mucho más felices los niños. Es una experiencia maravillosa, linda, se van a acordar de mí toda su vida. Como que adelante, con un micrófono aquí adelante, les estoy comentando que es importante que aprendan a amar a los niños en general y mucho más a un pacientito, a una personita con discapacidad. Bueno, la siguiente. Entonces, ¿quiénes son las personas discapacitadas, las personas especiales? Son aquellas que tienen alguna barrera para la atención odontológica. Tienen algún desvío físico o psíquico. A veces tienen su inteligencia disminuida, tienen problemas sistémicos y a veces tienen problemas de comportamiento social. A veces un niño autista no se percibe que tenga ese problema. No solo niño, inclusive dentro de nuestra sociedad, dentro de los mismos colegas, dentro de los mismos compañeros, hay personas que tienen autismo, que no saben que tienen autismo, no se dan cuenta. Pero finalmente han llegado a esa edad y se han dado fuerza personal para romper aquellas barreras. Y nosotros tenemos que ayudar a romper aquellas barreras. Esa es nuestra labor. ¿Ya? La siguiente, por favor. Otras herramientas que las pueden utilizar cuando hagamos las partes psicológicas. Por ejemplo, cambiar la conducta de una manera hermenéutica. Hacer que ese chip que tiene equivocado tanto la familia como el niño de lo que es la odontología se vaya cambiando de una manera bonita. El decirle al niño cuando llega a la consulta, mostrarle el sillón y no decirle, vas a subir a este sillón dental. A veces para el niño es una tortura, porque alguna vez ha subido donde alguien que no ha tenido formación y lo ha asustado tanto que realmente de solo ver el sillón el niño ya está estresadísimo. Ay, ¿qué pasó? Más adelante. Ya. Se puede cambiar diciendo que es un spa dental. A las niñas les encanta.
Y hoy también los varones van al spa. Se puede indicar que es un resbalín. Esta mañana había un niñito en la clínica que estaba usando de resbalín el sillón. Pero tenemos que tener también un poco de vigilancia con esos niños, ¿no? Se puede decir que están en un avión. En el avión realmente les fascina a los niños, ¿no? Pueden usar la ludoterapia, enseñarle con juegos lo que es odontología preventiva. Hacer magias, jugar de magias, jugar con el niño de payaso. Me acuerdo, como si fuera hoy, de un pacientito que teníamos con hidrocefalia aquí en la clínica. Venía a hacer su programa de odontología preventiva, no tenía caries. Entonces le poníamos flúor, selladores al niño. Pero el estudiante tenía que ponerse su nariz de payaso. Cuando se sentaba al sillón y le cogía la nariz, abría la boca. Si no se ponía su nariz, no abría la boca. Entonces era obligado, cualquiera de los dos de la pareja tenía que ponerse la nariz. Agarraba la nariz y abría su boca. Y entonces le curaban, pero una belleza. Pueden inventarse cualquier cosa, tienen que ser imaginativos, ¿ya? La mimoterapia, la títereterapia, no sé si he escrito bien títereterapia, pero hacer títeres, ¿no? Son capos para hacer títeres, pero tienen que escoger bien para quién van a hacer los títeres. Cuando tengan que ir a hacer sus trabajos, vamos a conseguir de algún lugar para que lleven sus títeres. Los pictogramas. ¿Saben qué son los pictogramas? Bien bonitos, son dibujitos. Les voy a mostrar después algunos de pictogramas les he traído. Que con la representación gráfica incentivan, motivan a la persona a realizar una actividad. Por ejemplo, colocan un sol, quiere decir que está amaneciendo. Al lado del sol pueden poner una camita y el sol, porque está despertando el niño. En nuestro caso, pueden utilizar el dentinograma con el cepillo, primero lavándose las manos, luego cogiendo el cepillo, poniendo la pasta dental y los pasos secuenciales que tiene que hacer de los movimientos de la técnica de cepillar. Entonces, cuando trabajemos con autistas, el grupo que va a trabajar con autistas tiene que ser capísimo para hacer sus pictogramas. Son nada más dibujitos. Estamos haciendo en el primer rote nuestros trípticos para darle al paciente. Entonces, la mayoría ya ha elaborado su tríptico, están saliendo bien bonitos. Esos mismos dibujos tienen que mostrar un poco más, poniéndole un poco más de vivacidad, de colores más vivos y demás, para el paciente, para la personita especial. Entonces, aquí está, estos son los pictogramas. Fíjense, ahí está la pasta dental, el cepillo, cómo se pone la pasta, cómo ya se está lavando, y pueden colocar primero las piezas que se tienen que lavar, con minutos, con segundos, con relojito ahí, pero comiencen con lavarse las manitos primero. Y luego el agua que tiene que utilizar, en fin, ya vamos a ver su creatividad. Generalmente cuando hacen pictogramas no hacen solo uno, hacen varios. Y a los niños les encanta. A los que van a trabajar con hipoacusia, hay un grupo que va a trabajar con hipoacusia. No me acuerdo de qué países. Pero ese grupo va a hacer sus pictogramas. La siguiente. Ya, entonces, recapitulando, vamos a conocer para
trabajar con una persona especial, tenemos que conocer su estado general y la cavidad bucal, usar técnicas de comunicación, ver su entorno social, cómo son sus papás, si están acostumbrados ya al problema, si trabajan si los llevan a un equipo multidisciplinario, y si alguna vez ha tenido posibilidad de un programa de odontología preventiva. Y si nosotros vamos a aplicar el programa de odontología preventiva, primero vamos a explicar el programa y después vamos a aplicar el programa. Una diapositiva más y terminamos. Ya para entrar a las diferentes discapacidades nos vamos a guardar el gusto para el jueves, porque ya había sido la Uni 25. La discapacidad física, como ven en las diapositivas, se refiere a la disminución de la capacidad de movimiento, que puede ser por un accidente, puede ser por que ha sufrido problemas congénitos, pero hoy en día realmente hay tantos tratamientos que mejoran estas personas. Algún grupo va a trabajar también con discapacidad física. Vayan pensando con quiénes quieren trabajar. Después cada grupo me va a decir, nosotros queremos trabajar con este tipo de personas. ¿Ya? Dejaremos nuestra clase aquí y quiero tener 5 minutitos para saber qué problemas tienen los diferentes grupos, si existe algún problema en algún grupo, para ayudarle para el sábado. El sábado ya he hablado con él.